estás, Hernán? Bienvenido. Hola Silvia, buen día para todos. Muchas gracias por invitarme a este espacio. No, es un placer realmente. A ver, no sé por dónde empezar. Vos tenés publicaciones sobre artritis psoriásica, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante. Es decir, estás dentro de lo que se llaman las musculoesqueléticas, ¿no? De las enfermedades musculoesqueléticas. Sí, por supuesto. Digamos, mi formación en el instituto es un instituto en el cual es el mayor centro de referencia en cuanto a artritis reumatoidea y espondiloartritis, así que siempre la línea de investigación del IREP fue sobre eso. En Canadá me fui a hacer más que todo espondiloartritis, específicamente artritis psoriática, y cuando volví decidí volverme a mi ciudad natal. Gracias, vos sabés que yo te voy a decir gracias por haber vuelto a tu lugar, porque es muy necesario que aquellos que tienen esta posibilidad de entrenarse en grandes centros vuelvan a aplicar todo lo que aprendieron en el lugar donde su gente lo necesita. Así verdad que sí, la verdad que es un desafío, un desafío que yo quise tomar, cuesta, pero vale la pena. Lo sé, y creo que vale la pena y estamos a tu disposición. Nos pasaba con, por ejemplo, en San Juan, que el doctor Navarta decía que no tenía, solo veía artritis reumatoidea. Fuimos, hicimos campaña y bueno, aparecieron 10 casos de esclerodermia, artritis psoriática por todos lados, 13%, o sea que en realidad, ¿cuál es tu realidad allí en Río Cuarto? ¿Cuánto estás encontrando? ¿Qué porcentajes tenés de estas 3 enfermedades? Y mi siguiente pregunta va a decir que me las expliques las 3 y dónde estamos parados nosotros con la psoriasis ahí adentro. Bien, la realidad es que yo apenas llegué a Río Cuarto veía pocos pacientes con psoriasis o artritis psoriática en realidad. Sí. Hasta que bueno, yo a partir de charlas que empecé a dar charlas junto con los dermatólogos, charlas dirigidas a la sociedad, empecé a recibir muchos más pacientes con artritis psoriática. Sí, así que yo creo que el trabajo conjunto con el dermatólogo es fundamental. Yo hoy en día estoy con varios dermatólogos en el cual ellos todos sus pacientes con psoriasis me los derivan para mí, para que yo le haga una evaluación, le busque artritis. Si no tiene artritis, el paciente vuelve con ellos. Si tiene artritis, ya ahí después coordinamos un tratamiento en forma conjunta. Pero la verdad que al principio costó, pero hoy en día trabajamos en forma coordinada, y la verdad que eso ha hecho que los pacientes estén mejor, tengan un diagnóstico de artritis un poco, digamos, mucho más temprano. Se llega antes. Tenemos instrumentos para llegar antes, que sin duda es fundamental, más que todo para disminuir lo que es la discapacidad en estos pacientes. Exactamente. Y eso que vos decías, cuando se busca, está. Porque los pacientes con artritis están ahí con artritis psoriática. ¿Y me puedes explicar artritis reumatoidea, artritis psoriática y espondilitis anquilosante, qué son y cómo se conectan con la psoriasis? Yo me acuerdo una vez estaba porque en general se habla psoriasis, artritis psoriática, pero estaba en uno de los congresos creo que era en el Congreso Argentino de Reumatología, hace muchos años, y entonces estaban hablando de cuántos casos había de personas con psoriasis y con artritis reumatoidea, y cómo a veces se confundían. Sí, es cierto, a veces se superponen. Son menos los casos de pacientes con psoriasis y artritis reumatoidea. Exacto. A lo mejor es difícil llegar a diferenciar entre una artritis psoriática y una artritis reumatoidea en los primeros estadios de la enfermedad. Ya después la enfermedad sí se va diferenciando, porque va produciendo distinto tipo de daño a nivel de las articulaciones, a nivel de la columna, entonces a uno lo va guiando cuál es el diagnóstico. Si bien ¿Cuál es peor, Hernán? Yo creo que no hay ninguna que sea peor ni mejor. Yo creo que las dos son enfermedades en las cuales producen una discapacidad muy importante. Nosotros hace varios años atrás realizamos en el Consorcio Argentino de Artritis Temprana un trabajo en el cual los pacientes con artritis reumatoidea o artritis que no tenían todavía un diagnóstico específico, cerca de un 20% de los pacientes tenían discapacidad con solo 6 meses de evolución de la enfermedad. Por lo tanto, eso es altísimo. Es altísimo, sí, por supuesto que es altísimo. Y estamos hablando de pacientes con un diagnóstico muy temprano, 6 meses de evolución. Wow. Por lo tanto, yo no digo si una es más buena que la otra.
Hay pacientes que tienen artritis reumatoidea un poco más light que otros que tienen más severa, y lo mismo pasa con la artritis psoriática. Okay. Pero sin duda son enfermedades que causan discapacidad, que alteran la calidad de vida de los pacientes, que producen depresión en nuestros pacientes. Por lo tanto, llegar tempranamente y empezar con un tratamiento adecuado es fundamental. Por ahí yo hice mal la pregunta, ¿no? Yo en realidad te dije cuál es peor, pensando en cuál era a lo mejor más rápida, con cuál llegabas antes a la discapacidad, pero me parece que es más o menos sí, lo mismo. Si bien los estudios siempre que comparan la artritis reumatoidea con las espondiloartritis, aparentemente la artritis reumatoidea suele ser un poquito más severa, okay, que las espondiloartritis, pero en general yo siempre digo que las dos grupos de enfermedades son realmente severas y hay que actuar rápidamente. ¿Y hay alguna conexión entre la espondiloartritis y la psoriasis? Sí, por supuesto que sí. Digamos, espondiloartritis es un grupo de enfermedades, okay, en el cual dentro de ese grupo de enfermedades está la espondilitis anquilosante, está la artritis psoriática, está la psoriasis. Okay, perfecto. La artritis psoriática forma parte del espectro de las espondiloartropatías. Perfecto. Ahora, gracias por desasnarme un poquito. No, porque como vos porque me quedé pensando, estaba pensando en la artritis anquilosante. No. Vos estás bien empapada en el tema de psoriasis y artritis psoriática. Y como sabemos bien, los pacientes con artritis psoriática pueden tener compromiso de las articulaciones periféricas, es decir, manos, hombros, rodillas, caderas, pies, pero también pueden tener compromiso de la columna, ¿no? Pueden tener compromiso de la columna cervical, de la columna lumbar, de la articulación sacroiliaca. Entonces eso es lo que se llama compromiso axial o que tiene una espondilitis asociada a su psoriasis. Sí. Y ahí, por lo menos en la experiencia que yo tengo, una de mis íntimas amigas la tiene, y su vida es muy complicada, sumamente complicada. Sí, por supuesto que sí. Digamos, cuando llegamos tarde al diagnóstico, muchas veces lo más difícil de diagnosticar en los pacientes con artritis psoriática son aquellos pacientes que solamente tienen compromiso de la columna, en el cual no es un dolor muy severo. Es más, esta semana se estuvo festejando el Día Mundial de la Espondilosis. Exactamente, sí. En el cual en esos entran los pacientes con artritis psoriática también con compromiso de la columna, en el cual a veces es un dolor no muy significativo del paciente, un dolor de columna, en el cual el paciente cuando se levanta de la mañana se siente mejor, empieza a caminar y se siente mejor, y con el llegar, digamos, con la noche el paciente cuando descansa lo despierta el dolor, se suele levantar duro, rígido. Esos son los pacientes que uno puede sospechar que tienen un compromiso de la columna. Y ya casi para terminar, Hernán, ¿cómo está el acceso a las medicaciones ahí en Córdoba? Mira, Silvia, yo creo que Argentina es un país que es bastante privilegiado en cuanto al acceso a la medicación. Coincido contigo. Yo, digamos, me ha tocado participar en diferentes reuniones a nivel de otros países de Latinoamérica, en coordinar Advisory Board, y la verdad que tienen un acceso muy limitado a los pacientes. En cambio, en Argentina todos los pacientes tienen acceso a la medicación, sean de la parte pública o de la parte privada. Hoy los pacientes tienen elección a tener la mejor droga que esté actualmente en el mercado, rápidamente. Creo que los dermatólogos es un poquitito más complejo llegar a este tipo de medicaciones, bastante más complejo comparado con los reumatólogos, pero sí, el acceso, la verdad que es fantástico en Argentina, de eso no nos podemos quejar. Por supuesto que a veces es un poco burocrático en llenar una serie de papeles, pero creo que el acceso hoy en día es muy rápido y nos podemos comparar con los países más industrializados, los países del primer mundo, ¿no? Y decime, ¿cuándo elegís un anti-TNF? ¿Cuándo elegís una interleuquina? Bien, muy buena pregunta. Vamos a aclarar un poco a la gente que son tratamientos de última generación. Exacto. Un poco lo que vos estás diciendo. Eso, hoy gracias a Dios tenemos una serie de alternativas en los pacientes con artritis psoriática. Tenemos anti-TNF, tenemos inhibidores de interleuquina 17, tenemos ahora inhibidores de la JAK quinasa. Exacto, me olvidé decirte las pequeñas moléculas. Exactamente, tenemos también, hace poco se acaba de probar una medicación que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4. Exacto. Tenemos inhibidores de la interleuquina 2 y 23 y una serie de medicamentos que actualmente están en experimentación. Sin duda que a la hora de elegir un medicamento, como médico nosotros tenemos que ver las comorbilidades que tienen los pacientes, en los cuales los pacientes con artritis psoriática, las comorbilidades son muchísimas.
Entonces tenemos que ver cuál de estos tratamientos se va a beneficiar mi paciente. Claro. Hoy lo que sabemos un poco que si el paciente tiene una artritis psoriática y tiene mucho compromiso cutáneo, quizás un nivel de interleuquina 17 lo beneficie tanto en la parte articular como en la parte cutánea. Claro. Claro. Por lo tanto, bueno, hay que evaluar al paciente en todo su contexto de la enfermedad para elegir sin duda el mejor tratamiento, en el cual vuelvo a repetir, esto ha cambiado desde hace 15 años en adelante de una forma realmente... Y sigue cambiando además, y sigue cambiando, vienen drogas que actualmente están en fase de experimentación con resultados realmente muy buenos, están por salir drogas nuevas al mercado, así que creo que para los pacientes con psoriasis y artritis psoriática, el futuro, un poco como dice tu programa, creo que el futuro es perfecto. No sé si tan perfecto, pero bueno. No sé si perfecto, pero sí mejor. Pero por lo menos ahí queremos llegar. Yo creo que es la idea y creo que todos los días se avanza para eso. Te vuelvo a repetir, hoy llegamos más temprano al diagnóstico. Antes, el diagnóstico de un paciente con espondiloartritis era alrededor de 9 años. Exacto. Hoy estamos llegando mucho más rápido, tenemos métodos diagnósticos como una resonancia magnética, una ecografía, en el cual nos permiten llegar más rápido al diagnóstico y por supuesto iniciar un tratamiento más temprano. Bueno, Hernán Maldonado Fico, fue un placer hablar contigo, quedamos desde AEPSO a disposición de lo que necesiten ahí en el hospital en Río Cuarto y en toda su zona de influencia. Perfecto, te agradezco a vos, Silvia, y nos mantenemos en contacto y desde ya muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Hasta luego, chau, chau. Chau, chau.